La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Hay herramientas que abren puertas para muchas cosas, como por decir, el saber hablar inglés, pues abre puertas para muchas cosas, a pesar de que ya no es pues tal cual, ¿no?, el idioma más predominante. Aún así hay personas que por el solo hecho de saber inglés, pues tienen un mejor trabajo, pueden aspirar a grandes cosas o incluso pueden llegar a trabajar en el extranjero, ¿no? Porque pues bueno, tiene sus beneficios. Y en la vida espiritual, hermanos, una de esas cosas que nos abre la puerta para muchas bendiciones, o sea, algo que nos conviene a nosotros tener, algo que nos conviene a nosotros buscar, fomentar y bueno, que se produzca en nuestras vidas, es esto, hermanos, el temor de Dios. Y justamente, hermanos, de eso nos vamos a ocupar en esta ocasión, hermanos. Vamos a ver algunas razones por las que debemos temer a Dios. Sí, hay muchas cosas por las cuales nos conviene ser temerosos de Dios. Sí, son muchísimas, vamos a ver solamente alguna de ellas. Pero sí, hermanos, esto de debemos, no lo entendamos como una imposición, sino como algo que pues realmente para nosotros es benéfico. A nosotros es a quien nos conviene. Si lo tenemos, somos nosotros quienes salimos ganando con el temor de Dios. Pues dice la Escritura, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, un consejo final, síntesis de todo lo que ya hemos hablado es esto: sencillamente vive en temor de Dios, vive obedeciendo a Dios. Esta es la clave. Sí. Es Salomón quien, bajo la inspiración de Dios, escribe este libro de Eclesiastés. Ya, hermanos, pues se entiende que en una etapa madura. Este libro, hermanos, sí nos da muchas pistas en las cuales pues nos dice que ya lo está escribiendo después de haber fracasado y se entiende que de haber recapacitado. Salomón reina más o menos entre el año 971 y 931 antes de Cristo. Entonces vamos más o menos a suponer que Proverbios se escribe al inicio de su reinado en el, digamos, 970, y este libro más o menos por el 930, ¿no? 940, si ustedes quieren, antes de Cristo. Salomón en un inicio pues escribe, hermanos, allá en Proverbios, pues muchos consejos, normas morales, instrucciones para su hijo que iba a reinar después de él. Y curiosamente con lo que inicia es con esto: el principio de la sabiduría. Y en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sí, o sea, él inicia, ¿verdad?, los proverbios de Salomón para dar sagacidad a los simples, y bueno, una introducción, ¿no? Pero ya como que con lo que empieza directamente es con esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el principio de la sabiduría, la base fundamental, la esencia de la verdadera sabiduría es el temor de Dios. Cosa que lamentablemente él mismo después no cumple, y ahí es donde, hermanos, ojo, hay que nosotros ser muy cuidadosos de no confiarnos. Porque él escribió muchos consejos, él mismo a su hijo le dice, ¿verdad?, para que te guarden de la mala mujer, de aquella que enreda con sus palabras. Y bueno, ¿qué hizo Salomón en un momento, hermanos? Sí, construyó templo para Dios y todo, pero después, por quererse casar con otras mujeres, por buenas relaciones internacionales, pues ya ahí nos dice la Biblia, una de las primeras fue la hija de Faraón. Entonces, por tener buenas relaciones con Egipto, pues va y se casa con la princesa de allá, pero también se casa con las princesas de los pueblos alrededor, amonitas, moabitas, y a ellas también les hace templos para sus ídolos. Y también él va y entra a esos templos y adora a esos ídolos. Entonces, hermanos,
no podemos confiarnos. Sí, el hombre más sabio de todo el tiempo, sí, alguien que mismo escribió del temor de Dios, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que aquel que mismo dice, bueno, no vayas por este camino, él lo haya tomado? Pues en algún momento esto, hermanos, faltó el temor de Dios, no sé, se hace fácil, se distrae, muchas cosas. Bueno, justamente ya en este libro de Eclesiastés, él ya habla de que, pues bueno, yo ya di mi vida a conocer todo y pensar todo y examinar todo y conocer todos los placeres debajo del cielo, y no negué a mi carne ninguna cosa, pero me doy cuenta que al final de todo, pues todo es vanidad, ¿sí? Entonces, por eso digo, se entiende que ya a estas alturas que escribe Eclesiastés, como que ya pasó todo ese bache y como que ya reaccionó. Por eso él aquí ya en Proverbios dice, ¿verdad? El que haya esposa, haya el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová. Pero aquí en Eclesiastés dice que encuentro que no hay cosa más amarga que la mujer. Entonces, a ver, ¿de qué estás hablando, no? Pues bueno, ya se había equivocado respecto a las mujeres, ¿sí? Entonces, obviamente no vamos a decir que la mujer es el mayor mal para el hombre, no, por supuesto que no. Obviamente, si se busca malas mujeres, pues sí, van a ser su perdición. Entonces, esto es lo que sucede. Ya después de haber tropezado tanto, ojo, habiendo sido el hombre más sabio, ya después de haber faltado el temor de Dios y haberse hecho fácil examinar todo, conocer todo y querer probar y saber, pues bueno, él llega a esta conclusión. ¿Cuál sería el consejo final? Y en conclusión, después de todo, yo lo que les puedo decir es esto: teme a Dios, teman a Dios, obedécele. Esto de verdad es el todo del hombre, la clave, ¿sí? Bueno, hermanos, ¿qué es el temor de Dios? No es, hermanos, miedo a Dios. O sea, a veces la palabra nos puede confundir. No, temor a Dios no significa terror, miedo a Dios. No, se trata de un respeto reverente. Alguien que reconoce la majestad, el poder y la gloria de Dios y reconoce su propia indignidad y bajeza. Reconoce que Dios es supremamente grande, glorioso, excelso, santo, y aun con todo eso está cerca de nosotros. Por lo tanto, ¿cuál debe ser mi reacción ante eso? Guardar la reverencia, la honra hacia Él. ¿Por qué? Porque el Señor definitivamente no quiere que nuestra relación con Él esté basada en el miedo. No puede estar nuestra relación con Dios basada en el miedo. Cuando se está basado en el miedo, hermanos, tarde o temprano se va a ser infiel, tarde o temprano va a querer rebelarse. Y ojo, hermanos, que esto es lo que ha pasado con muchos, que han malinterpretado esto y han tratado de infundir un temor de Dios a sus hijos, pero un temor de miedo, y construir una relación con Dios basada en el miedo. Y hermanos, ¿qué pasa con aquellos que les decían, canta, no te duermas, vamos al templo, porque si no Dios te va a castigar, o vas a ver cómo te va a ir, o cállate, porque si no vamos al baño y vas a ver cómo te va a ir? Entonces se construye una relación desde el miedo y no desde el amor, no desde una relación genuina, no desde la lealtad. Entonces Dios no está hablando aquí de un temor de miedo y de que nuestra relación con Dios esté basado en el miedo. No, hermanos, no puede estar nuestra relación con Dios basada en el miedo, sino en valorar su suprema santidad, su gloria, y reconocer nuestra bajeza, y por lo tanto reverenciarlo, honrarlo, respetarlo. ¿Damos gloria al Señor, hermanos? Entonces, el temor de Dios básicamente, hermanos, sí es honra, ¿sí? No miedo, no miedo, honra, ¿sí? Respeto, reverencia a la majestad y gloria y presencia de Dios. ¿Damos alabanza al Señor? ¿Sí? Entonces, hermanos, miren, dependiendo de cómo ande cada quien, pues esto le va a causar una reacción, ¿no? Al que anda obrando mal, si alguien le dice, oye, Dios te está viendo,
Pues bueno, se va a asustar, ¿verdad? Porque sabe que Dios le está viendo y entonces hará justicia. Pero el que está obrando bien, hermanos, o al que está buscando a Dios, pero está pasando por una lucha, se le dice, Dios te está viendo. Para él decir eso va a ser un consuelo. Dios está viendo mi sufrimiento, mi dolor. Dios está viendo que me cuesta, pero aún así ahí estoy. Dios está viendo y lo valora. Bueno, es diferente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, el temor de Dios, repito, no es miedo, sino es reverencia y honra al Señor. Y esa debe ser nuestra relación con Dios. Ok, a ver, Dios está conmigo. Esto es lo que debo tener bien claro. Cuando como, cuando voy a la escuela, al trabajo, cuando hablo con la familia, con la gente que no es mi familia, cuando vendo, cuando compro, cuando voy en el metro, cuando estoy en una fila, cuando voy viendo el celular, ahí está Dios conmigo, escuchando todo, viendo todo. Y repito, hermanos, cada quien, de acuerdo a cómo actúe, eso o le va a dar gusto o le va a dar miedo. O le va a hacer consuelo o le va a infundir terror, hermanos. ¿Por qué? Pues, hermanos, aquel que está luchando por hacer la voluntad de Dios, sabe que Dios está ahí. No está Dios, hermanos, ahí como aquella gente, ¿verdad? Que está ahí nada más apuntando, a ver, ¿qué hizo mal? ¿Qué dijo mal? ¿Está haciendo esto? No, Dios no está con nosotros ahí para estar juzgando, no. No, el que hace eso es el diablo, hermanos. El que está nada más viendo que hace uno mal, ese es el diablo. De hecho, eso es lo que significa su nombre, acusador. Entonces, hermanos, no, Dios está con nosotros con otro propósito. El Señor Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Consolador, ¿qué quiere decir? Bueno, esa palabra consolador se queda demasiado corta, porque la palabra griega es paracletos, que quiere decir uno llamado a estar al lado de otro para ayudarle. Esa palabra se encuentra como traducción de abogado defensor o de alguien que va junto a otro en una carrera, no lo puede tocar, no lo puede impulsar, pero nada más va ahí junto a él. Entonces, decir consolador se queda muy corto, es un ayudador para absolutamente todo. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, nos guía a la verdad, nos da de qué hablar en los momentos difíciles, inspira la palabra de Dios a nuestro corazón. Sí, por supuesto que nos consuela, nos anima, pero también nos redarguye, también nos reprende, nos hace sentir mal si hemos pecado. Bueno, el Espíritu Santo tiene un ministerio vasto para con nosotros. Es el ayudador por excelencia. ¿Le damos gloria al Señor, hermanos? Sí, es el ayudador por excelencia. Entonces, decir, bueno, Dios está conmigo. Cuando voy a las tortillas, cuando voy al trabajo, cuando me voy a acostar, cuando estoy con mi familia, Dios está viendo todo. Entonces, si Dios está conmigo donde quiera que vaya, pues bueno, es ahí donde va a entrar el temor de Dios. Antes de hablar, antes de hacer, antes de decir, antes siquiera de pensar o darle rienda a un pensamiento, detenerme a examinar, bueno, esto que planeo decir, ¿el Señor le agradará? ¿Estará de acuerdo? ¿Esto que planeo hacer será de honra para Dios? ¿Ir a este lugar será que a Dios le agrade? Es como quien dijera, si tuvieras aquí al Señor Jesús, ¿lo meterías a ese lugar? Si tuvieras aquí al Señor Jesús, ¿crees que estaría de acuerdo con todo lo que estás viendo aquí en el celular? Si estuviera aquí el Señor Jesús, ¿crees que estaría de acuerdo con lo que estás platicando? Sí. Nada más eso, recordar, Dios está conmigo. Aunque el Señor Jesús no está físicamente, está el Espíritu Santo. Y ve y escucha y sabe todo lo que hacemos. Entonces, si Él está conmigo, repito, Él no está para acusarnos, sino para ayudarnos. Pero ok, a ver, si Dios está conmigo, pues pensar lo que hablo, digo, pienso, pues que le honre. Eso es vivir en el temor de Dios. A lo mejor esta persona me está provocando muchas incomodidades y quisiera yo ofenderla o hacerle sentir mal con palabras. Es decir, a Dios que me está viendo, está aquí para ayudarme. Yo le deshonraría si me pongo a criticar y juzgar y hacer sentir mal a la persona. Entonces, opto por no hacerlo.
Eso es vivir en el temor de Dios, hermanos. ¿Sí? Y como que en ese lugar hay, no sé, hay música que me gusta, pero es un bar. No, pues no está aquí nadie, no vive nadie de los hermanos, no están los pastores, no nada. Entro. Bueno, el Señor Jesús viene contigo, ¿lo vas a meter ahí? Bueno, pensar antes de hacer algo, si lo que hago honra a Dios. ¿Damos gloria al Señor? ¿Sí? Hermanos, el temor de Dios, digo, a veces como que se engaña uno mismo pensando, bueno, pues, no sé, pues no están los hermanos, no está la iglesia, no están mis papás, no está mi esposo, no está mi esposa, y pues nadie me ve. Bueno, no te ven los menos importantes, pero el más importante sí te está viendo. Vivir en temor de Dios es, antes de hacer cualquier cosa, examinar si esto honraría a Dios. Y si no honra a Dios, lo evito. Y si honra a Dios, lo hago. Y así vivo en el temor de Dios. ¿Damos gloria al Señor, hermanos? Sí, detenerse a examinar. Si esto honra a Dios, si esto le agrada. Hermanos, hablábamos el domingo, ¿no? De la lengua. A ver, si yo me pongo a platicar mal de la iglesia, mal del hermano, hermanos, ¿cree que el Señor Jesús esté a gusto con esas pláticas? Sí, entonces, el temor de Dios se refleja, hermanos, en la lengua, ¿sí? En los tratos a los demás. Sí, sí, aquí yo digo que según soy cristiano y todo el mercado sabe que soy cristiano y todo el tianguis sabe que soy cristiano y toda la oficina sabe que soy cristiano, pero nada más me dejan tantito a cargo y los, los maltrato, los grito, los hago sentir mal. ¿El Señor estará de acuerdo? Ojo, hermanos, digo, en cosas tan pequeñas se nota la falta del temor de Dios. ¿Sí? Hay quien siempre se está quejando de cómo lo tratan. Y cuando le dan un poquito de poder, Dios mío, se vuelve un tirano. Falta el temor de Dios ahí. No se pone a examinar si eso que estoy haciendo va a honrar a Dios. Le da cosquillas por hablar mal de alguien. ¿Sí? No es que mi cuñada, mi prima, mi suegra, mi nuera, mi sobrino, mi tío, no. Y digo, le da cosquillas. Pero a ver, antes de decir eso, ¿crees que el Señor se agrade? ¿Crees que el Señor sea honrado con esas palabras? ¿Crees que el Señor le va a agradar que estés envenenando a alguien? Hay que ponerse a examinar, hermanos. ¿Sí? Eso es vivir en el temor de Dios. Que si de verdad cada uno se comprometiera a ello, miren, hermanos, su vida sería muy distinta. Se evitaría tantos problemas, se evitaría tanto juicio. ¿Sí? Hay quien piensa, pues indigno de tomar Santa Cena. Pues no, nada más el que fornica, el que va con los santeros, el que adultera, el que se robó 100,000 pesos. Hermanos, el chisme también es pecado. Hay quien le deja de hablar a su propia mamá, que es también miembro de iglesia, a su hermana, a su hermano, que es hermano en Cristo y hermano en la carne, no le habla. Hermanos, eso también es pecado, eso también te hace pues indigno, o sea, no estás en buenas condiciones. Hermanos, el temor de Dios se refleja en todo. En cada pequeña cosa se nota si de verdad queremos honrarle y agradarle o no. El temor de Dios es vivir en una continua obediencia al Señor, que muchas veces choca con los arranques que quisiera yo tener. ¿Sí? Hay personas, hermanos, que se enojan y se descosen, hermanos, hablan, maldicen, hieren, hasta groserías dicen, y son miembros de iglesia. Hermanos, no hay temor de Dios ahí. No se detienen a pensar, no. Ellos lo que les importa es sacar todo lo amargo que traen dentro. Ahí falta temor de Dios. ¿Sí?
Hay personas que cuando se ven en medio de situaciones difíciles, rompen todas las normas morales y espirituales por salir del problema. No hay temor de Dios ahí, hermanos. ¿Sí? Entonces, no podemos irnos al extremo de que el temor de Dios es miedo y no hacer nada porque Dios me va a castigar y me va a partir un rayo. No. Pero tampoco irnos al extremo de que, pues, ya hago lo que sea, total, al rato pido perdón y Dios me perdona. No, porque esa es una de las pruebas más grandes de falta de temor de Dios. No te importa lo que Dios piense, haces lo que tú quieres, no te importa si le agrada o no. Nada más, pues, como sabes que está mal, pues Señor, perdóname, tú perdonas. Y a pesar de que sí, Dios perdona, hermanos, no nos conviene. Somos nosotros los que perdemos si obramos así. ¿Sí? El temor de Dios, hermanos, de verdad que es una de las cosas más valiosas. Nos abre muchas puertas y nos da muchas, pero muchas bendiciones de Dios. ¿Damos gloria al Señor, hermanos? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver lo que dice el Salmo 111:10 con la ayuda del Señor. Salmo 111:10. Estando de pie, hermanos, todos quienes les sea posible, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, hermanos, Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Aleluya. Ocupen su lugar. Bueno, una de las razones, hermanos, por las cuales debemos o nos conviene temer a Dios o ser temerosos de Dios, es esto, hermanos, porque aquel que teme a Dios, pues es sabio o es considerado sabio. Hermanos, temer a Dios es lo más sabio que alguien puede hacer. ¿Sí? Es la decisión más acertada que alguien puede tomar. Temer a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Hermanos, porque cuando alguien teme a Dios, hace su voluntad. Cuando alguien teme a Dios, evita el pecado. Y al evitar el pecado, ¿eso qué significa? Pues que se está santificando, porque santidad es apartarse del mal. Y al estarse santificando, ¿eso qué significa, hermanos? Que se está preparando para estar con Cristo, porque sin santidad nadie le verá. Por eso la decisión más sabia que puede tomar es temer a Dios. ¿Damos gloria al Señor, hermanos? Sí. Por eso la esencia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Damos gloria al Señor, hermanos? Sí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos, los mandamientos de Dios por obra. ¿Sí? Hermanos, a nosotros es a quien nos conviene temer a Dios. Si nosotros no tememos a Dios, pues hermanos, claro que pues ofendemos a Dios, ¿verdad? Pero pues los que perdemos somos nosotros. ¿Sí? Pero cuando le honramos, Él ya tiene quien le adore, pero pues si también nosotros le hacemos, le adoramos, hermanos, pues bueno, Él recibe gloria de otro más, pero nosotros somos los que terminamos ganando porque damos un paso más cerca de Él y más lejos del mal, y vamos, hermanos, caminando por donde nos conviene, por donde, pues hermanos, es bueno para nosotros. Una persona entendida es lo que hace, hermanos. ¿Sí? Miren, como en la escuela, hay muchachitos, hermanos, que no les gusta hacer nada. ¿Sí? A veces tienen la capacidad, pero ellos no quieren hacer nada, no quieren trabajar, no quieren hacer tarea, no quieren hacer los trabajos, no. Lo que quieren, hermanos, es salirse a fumar a los baños, es volarse las clases, irse a tomar y bueno. No se dan cuenta que ellos solitos se están dañando. ¿Sí? Porque al otro que sí va y hace su tarea y todo, pues no crean que no se le antoja también volarse las clases, también le gustaría saber, pues bueno, a ver la adrenalina de sí, pero dicen, no, pues yo tengo que estudiar porque después ¿qué va a hacer de mí? Después no voy a entrar a la prepa, después no voy a entrar a la universidad, después ¿quién me va a dar trabajo?
Y pues decide ponerse a estudiar. Los otros vivieron el momento, pero después, hermanos, no tienen la prepa, no tienen trabajo, y después, pues, no hay más que o ser chalán por toda su vida o terminar en la delincuencia. ¿Sí? Y aquel que, pues sí, digo, a cual más joven, a cual más adolescente, pues sí, le dan ganas, hermanos. ¿Quién quiere estar 4 horas sentado? No, dice, yo quiero salir a jugar fútbol, yo quiero salir a hacer otras cosas. Pero pues la mejor decisión es ponerse a hacer sus cosas y estudiar. Hermanos, el temor de Dios no implica que no seamos tentados, El temor de Dios no implica que las cosas del mundo no nos atraigan, no. Las cosas del mundo, hermanos, pues por eso atraen, porque son llamativas, se ven bien, huelen bien, aparentan saber muy bien, pero son tan pasajeras, tan inútiles y tan dañinas, hermanos. ¿Sí? Que solamente alguien que piensa prudentemente dice, bueno, sí, a lo mejor será una experiencia y esto y aquello, pero me va a traer más daño que beneficio. Entonces, no. Y al pensar y al detenerse y al decir, bueno, a lo mejor sí me gusta, sí me llama, sí quisiera probar, saber, pero esto me va a dañar y decido mejor no hacerlo y seguir el camino del Señor, eso es ser sabio. Eso es ser prudente, eso es ser entendido, eso es, hermanos, la sabiduría que viene de Dios. Esa es la sabiduría, hermanos, que tiene como esencia el temor de Dios. ¿Damos gloria al Señor, hermanos? Sí, lo más sabio, prudente que puede hacer en su vida es temer a Dios. No es fácil muchas veces, hermanos, por supuesto que no. Digo, a veces uno quisiera también regresar la maldición, la ofensa, quisiera uno hacer lo mismo que aquel que anda en el pecado, pero dice, no, porque esto me va a ser mucho más contraproducente que benéfico, entonces no. Y eso es ser sabio, eso es ser prudente, ese es el principio de la sabiduría, vivir en temor de Dios. ¿Damos gloria al Señor, hermanos? Entonces, ¿por qué ser temerosos de Dios? Porque eso es lo que nos hace sabios, lo que nos hace prudentes y lo que nos va a desencadenar muchas bendiciones de parte de Dios. Justamente Proverbios 16:6 nos dice esto, hermanos, muy relacionado a esta idea. Así como están sentados, Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Aleluya. Entonces, ¿por qué, hermanos, no debemos o nos conviene vivir en temor de Dios? Porque con el temor de Dios, hermanos, el hombre se aparta del mal. Cuando hay temor de Dios, hermanos, nos apartamos del mal, volvemos, nos santificamos, nos preparamos. El temor de Dios nos ayuda a apartarnos del mal. Por eso cada día pedirle, Señor, dame ese temor tuyo. Infunde, Señor, en mi corazón ese respeto, esa reverencia hacia ti, para que no se me haga fácil pecar. Hermanos, sí, pecar es muy fácil. Puede ser con una palabra, con un pensamiento, con un solo clic. Se puede pecar de miles de formas. Es tan fácil. Pero, hermanos, es tan dañino. No se da cuenta, pero abre el pecado en un lado, abre puerta en otro lado, y hermanos, sin darse cuenta, después se va dañando, y lo que va a ser su escudo, pues va a ser el temor de Dios. Con el temor de Dios se apartan del mal los hombres. Aleluya. Miren, hermanos, para mí la muestra más grande obviamente después del Señor Jesús, del temor de Dios, es el ejemplo de José, hermanos. Miren, José no tenía una Biblia, O sea, hasta el tiempo de José todavía, pues Moisés no había nacido y no había escrito ninguno de los libros. Todo era tradición oral. José estuvo aproximadamente 17 años con sus papás, ¿sí? No tenía una Biblia, no fue a la escuela dominical, no tuvo nada de eso, ¿sí? Ahora, él pues tendría muchas razones para decir estar amargado o para querer disfrutar la vida,
Sus hermanos, era el consentido. Después, por envidia, sus hermanos casi lo matan, pero pues mejor deciden venderlo. Va a dar como esclavo. Bueno, Dios lo eleva, que termina siendo mayordomo. Y sale esta mujer, ¿no? A ver, acuéstate conmigo. ¿Quién lo iba a saber, hermanos? Potifar no estaba. Él era el de más alto rango. Él podía decir a todos, cállense. Si alguien habla, pues lo mato. Así de fácil. Tenía todo el poder para hacerlo, hermanos. Nadie lo iba a ver, nadie lo iba a saber. No estaba su papá ahí para regañarlo. No había un pastor ahí para decirle, no. Pero cuando esta mujer le dijo, ven, acuéstate conmigo, ¿él qué dijo? No. ¿Cómo haría yo este grande mal y cómo voy a pecar yo así contra Dios? Damos gloria al Señor. No había una Biblia escrita ahí, hermanos. No estaba papá, no estaba el pastor, no estaba nadie que le fuera a decir algo. Nadie lo iba a regañar, no. Tenía el poder para hacer lo que él quisiera. Pero que dijo, no puedo yo hacerle esto a mi patrón, y yo no puedo hacerle esto a Dios. Ese es el temor de Dios, hermanos, para mí en su máxima expresión. ¿Sí? Porque no está basado en el temor, ¿se dan cuenta? O sea, hay quien dice, no, porque si se entera el pastor. No, hermanos, eso es miedo. ¿Sí? No, porque si nos ve tu mamá, no vas a ver. Eso es miedo, eso no es respeto y honra a Dios. Eso es miedo a lo que diga el pastor, miedo a que me disciplinen, miedo a que mi mamá se enoje. Y ese no es el temor de Dios. El temor de Dios es decidir honrarlo porque Él me ve y Él merece honra y respeto de mi parte, no deshonra. Así es que el verdadero temor de Dios se ve ahí, cuando pudiera nadie enterarse. Nunca se van a enterar los pastores, nadie de la iglesia lo va a saber nunca, pero aún así yo decido no hacerlo, porque yo no estoy buscando aquí agradar y quedar bien con el hermano, la hermana, la iglesia. No, mi relación es con Dios y mi honra es para Dios. Aleluya. Y quien tiene ese temor de Dios, hermanos, se aparta del mal. ¿Damos gloria a Dios, hermanos? Sí. Eso es lo que nos detuvo, hermanos, a muchos, de no caer en pecados peores. Digo, ¿cuántos de nosotros estuvimos de niños y en la adolescencia, juventud, uno se fue a pecar? Y sí, dijimos groserías, escuchamos música, que no, hicimos muchas cosas, pero siempre hubo algo ahí que decía, aquí ya no, algo que nos detenía. Ese temor de Dios que por mucho que uno haya aplastado, ahí seguía. Algo de temor de Dios que se infundió en nuestro corazón desde pequeños. Algo de temor de Dios que oraba la abuelita, el papá, la mamá o los pastores, de decir, Señor, dales temor de Dios a estos niños, a estos jóvenes. Algo estaba ahí que nos detenía de, hermanos, pues tirarnos al pecado. Ahí estaba algo de temor de Dios deteniéndonos. Damos gloria al Señor, hermanos. Sí, digo, José, hermanos, nadie lo iba a ver, nadie lo iba a regañar, nadie se iba a enterar y él podía hacer lo que quisiera. Hermanos, tenía poder, pero él decidió, no, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? Eso es el verdadero temor de Dios, hermanos. Sí, no basado en el miedo, sino en la honra, el respeto a Dios mismo. Damos gloria al Señor, hermanos. Entonces, esto es algo que nos conviene a nosotros todos los días. Señor, pon tu temor en mí. Pon tu temor en mí, Señor. Hazme una mujer temerosa de Dios. Hazme un varón temeroso de Dios. Que nunca falte en mí tu temor. Sí, Señor, seré tentado a maldecir, gritar, pecar, hacer lo malo, pero que nunca falte en mí tu temor. Que me detenga de hacer lo malo, que me detenga de caer en la maldad, en todo lo que tú aborreces. Señor, infunde tu temor en mí cada día, para que no caiga yo en el pecado y te deshonre y yo salga perdiendo. No, Señor, que nunca falte tu temor. Damos gloria al Señor, hermanos, porque con el temor de Dios se apartan del mal los hombres. Damos gloria al Señor, hermanos. Dice también, hermanos, la palabra de Dios, Proverbios 10:27, con la ayuda del Señor. Proverbios 10:27. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Él está aquí con nosotros y Él es digno de toda la gloria. Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días,
mas los años de los impíos serán acortados. Miren, aquí tenemos, hermanos, algo muy importante. ¿Por qué debemos vivir en temor de Dios? Pues porque nos asegura una larga vida. Esto ya es una promesa para los que temen a Dios. Miren, quizá para nosotros ya no represente tanto como para las personas del tiempo de Salomón, porque hasta ese entonces ellos no tenían como que la visión de un infierno como hoy nosotros lo pensamos, ¿no? De un lugar de fuego y todo eso, no, sino para ellos era como que pues la vida y la muerte era ir al Seol, un lugar, pues el lugar de los muertos, donde pues ya se acabó toda tu participación en la tierra, pues es un lugar, pues ya, donde ya no hay vida, donde ya no hay nada más, ¿sí? Entonces, muchos de ellos por eso era súper importante vivir, o sea, vivir largos días, ¿sí? A las personas más piadosas eso fue lo que se les concedió, vivir muchos años. Porque para ellos decir morir, pues morir es dejar de ver, de disfrutar, de conocer. O sea, para ellos lo más maravilloso es ver tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, ver todo lo que Dios te ha dado. Porque llegar a la muerte, pues se acaba todo, ya no. O sea, sí tenían como que el concepto de algún día un juicio, pero como que morir era pues sencillamente se acaba todo, vas al sepulcro donde ya no participas, ya no nada. O sea, lo más triste de morir es eso, que se apaga pues tu vida y ya no tenían ellos como tal una esperanza de ahorita nosotros lo que entendemos, el reino celestial y la gloria eterna, ¿no? Ellos pensaban pues bueno, morir pues ya es como que quedarte en la dimensión de los muertos y pues ya, así esperando el juicio. Entonces, decir, el temor de Dios alargará los días, significa, tú vives en temor de Dios, te apartas del mal, Dios te cuida, Dios te libra del mal y te da largos días y vas a comer, reír, disfrutar, ver tu familia, ver todo lo que Dios te da, disfrutarlo y vivir mucho, mucho tiempo gozando del favor de Dios. Damos gloria al Señor, que Cristo ha elevado esto para nosotros a un nivel tremendo. Digo, nosotros ya no aspiramos nada más a, pues quisiera yo morir de 120 años y ver mis tataranietos y ver si salieron guapos o no y ver si acabaron carreras o no. No, hermanos. Ahora lo que anhelamos nosotros es la vida eterna que Cristo ya nos ha prometido y que pues hermanos es para nosotros. Damos gloria al Señor y ya no nada más disfrutar aquí, hermanos, de las cosas bonitas de la creación de Dios, sino de la gloria eterna con Él, donde ya nada se termina y todo es gloria y gozo con Él. Damos gloria al Señor. Entonces, aquel que vive en temor de Dios, hermanos, pues se mantiene en santidad y repito, hermanos, se prepara para estar con Cristo. El temor de Dios es lo que lo va a mantener en el camino recto, porque dice, bueno, los años de los impíos serán acortados. Todo impío, toda persona que practique el pecado y no se arrepiente y no vuelve atrás, pues hermanos, a final de cuentas, su final va a ser la condenación. La muerte y la muerte eterna. ¿Por qué? Porque vive en deleites, vive sin Dios, no le importa si agrada a Dios o no. Pues hermanos, su final también va a ser sin Dios. Entonces, el temor de Dios alargará los días. O básicamente, el temor de Dios, ya vimos, nos lleva a obedecer a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Damos gloria al Señor. Entonces, vivir en temor de Dios, ¿en qué se traduce? En obedecer a Dios, que es hacer su voluntad. Y mientras yo viva en temor de Dios, obedeciéndole, hacer su voluntad, eso a mí me asegura que yo voy a llegar con Él. Damos gloria al Señor, hermanos. Entonces, ya soy salvo por la gracia de Jesucristo, por supuesto. Pero mientras yo me mantenga en temor de Dios, honrándole, evitando todo lo que sé que no le agrada y buscando hacer lo que Él le agrada, pues estoy haciendo su voluntad y eso me asegura y me da la certeza, yo voy con Él. Yo voy a llegar con Él, ¿sí?
porque me mantengo haciendo su voluntad. Repito, no, la salvación no es por obras. O sea, ya soy salvo por la fe en Jesús, pero mientras me mantenga haciendo su voluntad, yo tengo esa certeza que voy a llegar con Él. Damos gloria al Señor. Entonces, hermanos, fíjense, pecar deliberadamente contrarresta todo esto, ¿sí? Alguien que empieza a pecar deliberadamente empieza a perder la seguridad de su salvación, empieza a tener miedo, ¿sí? Anda en pecado, anda descuidado, anda en pereza, anda, hermanos, así jugando, y ya ni es necesario, hermanos, que nadie le diga nada. Ya él solito tiene un tormento en su mente, en su corazón de, pues, ¿estaré bien o no estaré bien con Dios? ¿Todavía seré salvo o no seré salvo? Hermanos, ya ni siquiera nadie tiene que decirle nada. Ya le dio lugar al pecado, empieza a sentirse sucio, culpable, indigno, empieza a sentirse mal y sobre todo, ya no tiene esa seguridad de comunión con Dios. Pero aquel que vive en temor de Dios siempre tiene esa certeza, que está con Él, que tiene vida eterna. Damos gloria al Señor, hermanos. Entonces, es a nosotros a quien nos conviene vivir en temor de Dios. Salmo 34:7, hermanos, dice la palabra de Dios. Salmo 34:7, dice la Escritura de la siguiente manera, hermanos. Damos gloria al Señor. Estando de pie, leemos Salmo 34:7. Dice la Escritura, hermanos: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ocupen su lugar. Miren, también el temor de Dios, hermanos, tiene esta bendición para nosotros, la protección de Dios, ¿sí? O sea, aquí decir a los que le temen, pues se trata de ello, de los que le buscan, de los que le honran, de los que hacen su voluntad, de los que le buscan de corazón sincero. Dios manda a sus ángeles a que lo guarden, a que lo protejan, que nada malo le pase. ¿Damos gloria al Señor? Sí. Esto es como decir, bueno, acampa en derredor, o sea, que pues se pone un campamento de ángeles a su alrededor, así como pues está hablando, ¿no?, en términos militares, ¿no? ¿Qué hacían? El rey era quien quedaba en medio, para que si a alguien se le ocurría querer hacer algo, pues tenía que pasar a todo el ejército hasta llegar al centro donde dormía el rey. Entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Aquel que teme a Dios, busca a Dios, honra a Dios, Dios lo está protegiendo en todo momento. Así es que no importa lo que le quieran hacer, brujería, lo quieran espantar, no, el Señor lo está protegiendo, defendiendo, guardando. Damos gloria al Señor. Tiene que pasar, hermanos. Miren, hermanos, casi todos los templos están en colonias medio peligrosas. Gracias a Dios, creo que aquí estamos más o menos, ¿no? Estamos en una colonia no tan así, pues no, definitivamente no está tan fea, ¿no?, como algunas colonias peligrosas, ¿no? Pero muchas veces para llegar al templo, hermanos, o de regreso del templo, pasar donde están, ¿verdad?, los drogadictos, los borrachos, los secuestradores, muchas cosas. Pero Dios guarda a los que son suyos. Damos gloria al Señor. Dios guarda a los que son suyos, los protege, los defiende, a los que le temen. Aleluya. Y miren, hermanos, también esa confianza. Cuando alguien está bien con Dios, sabe, Dios me guarda, me protege, su ángel acampa en derredor de mí. Pero cuando alguien anda ahí descuidado, en pecado, o alguien anda ahí perezoso en su vida espiritual, hasta miedo tiene. ¿Por qué? Porque él solito se siente desprotegido, se siente lejos de Dios, se siente avergonzado, se siente mal. Y hermanos, ¿sí?, digo, ya ni es necesario que alguien le diga o le haga nada. Ya el solo hecho de él estar lejos, pues se siente mal, se siente desprotegido. Cuando uno está bien con Dios, siempre tiene esa certeza. Dios me protege, me cuida, Él está conmigo. Damos gloria al Señor, hermanos. Sí. Entonces, digo, otra razón por la cual nos conviene a nosotros vivir en temor de Dios, vivir haciendo su voluntad, estar en una comunión continua con Él, en la obediencia, repito, no basada en el miedo, sino en la honra y la gratitud hacia el Señor. Damos gloria a Dios, hermanos. Salmo 103,
13, dice la palabra de Dios. Salmo 103, 13, dice la Escritura, con la ayuda del Señor. Dios está aquí, hermanos. Démosle gloria al Señor porque Él es bueno y Él está con nosotros. Dice la palabra de Dios. Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Damos gloria al Señor. Entonces, hermanos, el temor de Dios también nos conviene por esto, porque bueno, dice, Dios se compadece de los que le temen, ¿sí? Dios nos tiene paciencia, nos ama, nos cuida, nos ayuda, ¿sí? No significa que no comete errores, hermanos, todo ser humano comete errores. Pero hay una diferencia, quien teme a Dios se equivoca y pide perdón. Y quien no teme a Dios, hermanos, hace y deshace y no le importa. Y bueno, aquel que vive en pecado continuo y no le importa y no se arrepiente, ¿qué va a venir de parte de Dios para él? ¿Perdón, compasión o juicio? Pues juicio, hermanos. Pero Dios se compadece de los que le temen. Sí, tropieza, se equivoca, como todo ser humano tiene errores, pero pide perdón y le pide, Señor, pues bueno, no quiero volverlo a hacer. Y Dios lo perdona, Dios lo levanta, Dios lo restaura, se compadece de él. Damos gloria al Señor. Entonces, hermanos, esa es la enorme diferencia. Dice el Salmo 111:5, con la ayuda de Dios, Salmo 111:5, dice la Escritura de la siguiente manera. Salmo 111:5 dice, dio mantenimiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Damos gloria al Señor. Sí, otra razón por la cual, hermanos, nos conviene ser temerosos de Dios, porque Dios pues provee a todos los que le temen. Sí. Dios es tan bueno que hace que el sol salga sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos. Sí, o sea, Dios a todos da provisión. Pero hermanos, sí, siempre hay algo especial para aquel que le teme, para aquel que le busca. Incluso no teniendo trabajo, come y viste y calza. ¿Por qué? Porque Dios le provee. Incluso cuando el dinero es escaso, Dios abre puertas y una persona y otra persona. Y bueno, Dios siempre va proveyendo para aquellos que son suyos. Y les abre puertas y les da y los cuida y les da su bendición. Damos gloria al Señor, hermanos. Sí, miren, cuántas historias llegó a ver. Bueno, quizá ustedes no la escucharon si son de aquí de la ciudad nada más, pero de la gente que vive en el campo, ¿cuál más, hermano, llegó a contar? Bueno, este año casi nadie recogió nada de cosecha por el granizo, por la lluvia, por la sequía, pero los hijos de Dios oraban y cosechaban. ¿Por qué? Porque sobre ellos está la bendición de Dios para dar el mantenimiento. No, que se me murieron todas mis vacas, que los pollos, pero el Hijo de Dios, hermanos, sus animales, Dios los conservó sanos, vivos, y Dios le dio el alimento. Damos gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios provee a los suyos. Principio que el Señor Jesús también estableció allá en San Mateo 6, ¿sí? Por tanto, no se congojen de qué van a comer, qué van a vestir, con qué se van a cubrir los gentiles, a quienes todavía no habían escuchado la palabra hasta ese punto. Buscan todas estas cosas. La gente que no conoce a Dios vive afanado en eso. Pero ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas serán añadidas. ¿A qué se refiere con su justicia? ¿Qué es lo que muchos olvidan? Pues buscar el reino de Dios, su justicia, es buscar estar cerca de Dios, vivir bajo su dominio y vivir a la altura de lo que significa que el Señor reine sobre mí, que el Señor sea pues justo el Señor y Rey y amo de mi vida, que yo viva en obediencia a Él. Volvemos, la obediencia, sinónimo del temor de Dios. Aquel que honra, teme, obedece a Dios. Hermanos, el Señor le dice, Dios va a añadir todo lo que necesites, calzado, vestido, comida, lo que sea. Dios va a proveer lo que necesites si tú le temes, si tú le honras, si tú le buscas, si tú lo pones en primer lugar. Damos gloria al Señor, te va a dar todo el mantenimiento que necesites. Esa es su promesa. Damos gloria al Señor, hermanos. Dice, para siempre se acordará de su pacto. ¿Sí? No va a defraudar el Señor. ¿Sí? No va a faltar a su promesa. Entonces, mis hermanos,
Solamente vivir en temor, vivir en obediencia. Y miren cuántas bendiciones. Por último, hermanos, dice el Salmo 145, 19, estando de pie. Y bueno, así terminamos con la ayuda del Señor. Salmo 145, 19, dice la palabra de Dios así: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Damos gloria al Señor? Sí. ¿Por qué más, hermanos, debemos temer a Dios? ¿Por qué más nos conviene vivir en ese temor de Dios, hermanos? Miren, porque Dios cumplirá el deseo de los que le temen, oirá el clamor de ellos. A los que temen a Dios, Dios los va a escuchar, Dios les va a contestar. Y digo, hermanos, no porque Dios sea como nosotros. Dios no es alguien que trabaje en la meritocracia, de que, me obedeces, pues te doy. No me obedeces, no te doy. No, o sea, Dios no es como nosotros. Pero sí, hermanos, ¿cómo explicaríamos esto? Entonces, ¿por qué? A ver, si Dios no trabaja así, ¿por qué a los malos muchas veces no les contesta? ¿Y por qué entonces podríamos decir que al que busca a Dios, Dios sí le contesta? Miren, Dios, por supuesto que escucha y ve todas las oraciones, sí. Pero aquí el problema es que cuando yo estoy en pecado, cuando yo obro mal, hay cosas que estorban mi oración. Hay cosas que impiden que la respuesta llegue. Hay cosas que frustran el plan. Hay cosas que sencillamente estorban. No es que Dios no quiera, no es que Dios no pueda. Dios es bondadoso y es bueno y nos da más de lo que merecemos. Pero el pecado sí estorba. El pecado estorba, el pecado opaca, el pecado, hermanos. Miren, había una hermana que, pues hermanos, se preguntarán, ¿por qué Dios no la sana? ¿Por qué Dios no la sana? O sea, ya es una hermana anciana, bueno, no tan anciana, ¿verdad? Pero ya es una hermana grande, pues sí, dice, no, ya perdió la vista de la diabetes, y la hermana siempre está en el templo y canta y todo, ya fue a todas las campañas de sanidad divina, y ya oró por ella el hermano Moisés, el hermano Esteban, y bueno, toda la junta representativa, ¿no? Y no sana. Pero resulta que tiene un rencor a su consuegra, tiene un rencor a su nuera, que hermanos, ¿por qué será que Dios no la sana? ¿Sí? Cosas que estorban, hermanos. Digo, no es que Dios no quiera, no es que Dios no pueda, no es que Dios no escuche su oración. Dios le escucha, hermanos, pero cuando hay algo aquí, hermanos, que está mal, estorba. Y no importa cuánto ayunes, quién ore por ti, mientras haya aquí pecado que tú no sueltes, no va a llegar la respuesta. Pero aquel que teme a Dios, que repito, hermanos, sí, ¿cuántos no han sido tentados de también devolver y pagar con la misma moneda, guardar rencor, odiar? Sí, ¿cuál más, hermanos? Porque como seres humanos, sí, las cosas duelen y sí, pero dicen, no, yo no puedo tener este sentimiento, yo no puedo quedarme así, yo no puedo vivir con esto que a Dios no le agrada, y decide, Señor, quítalo, sana mi corazón, y mientras guarde esa fidelidad y esa santidad que a Dios le agrada, y decir, quita de mí todo lo que no sea justo y todo lo que no te agrade, Señor. Repito, eso demuestra temor de Dios, honra a Dios, fidelidad, obediencia. ¿Qué va a pasar? ¿Va a clamar? Pues Dios lo va a escuchar y Dios le va a contestar, y nada va a estorbar esa oración, nada va a impedir que esa respuesta llegue. Damos gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando uno no tiene temor de Dios, uno solo es el que se pone el pie, ¿sí? Porque Dios no es así que, no me obedeces, no te contesto. No, o sea, Dios es bondadoso, amoroso, contesta, sí, pero yo soy el que se pone estorbos cuando dejo ese pecado anidarse en mí. Pero a los que temen a Dios, le buscan, le honran y quieren solamente hacer su voluntad, cumplirá el deseo de ellos, oirá su clamor y los salvará, les va a dar la respuesta. Damos gloria al Señor. Entonces, mi hermano, Dios le habla hoy. El Señor está dispuesto a bendecirlo sobremanera. Ya hemos visto, ¿verdad? Protegiéndolo, proveyéndole, escuchando y contestando su oración. Lo que sea que usted necesite, Dios tiene para dárselo y lo quiere hacer. Y pues bueno, quizá usted ya ha estado pidiendo mucho por algo, pero ahora pregúntese,
¿No será que yo solito me estoy estorbando y estoy evitando que la respuesta llegue? ¿Vivo en temor de Dios? ¿O hay algo que está estorbando? Mi hermano, hoy Dios le invita a que se examine y dígale: Señor, yo quiero ser un varón o una mujer temeroso de ti. Perdóname todas las veces que me ha faltado ese temor y se me ha hecho fácil hablar lo que no debo, pensar lo que no debo, tratar a los demás como no debo. Todas esas veces que ha faltado tu temor en mí, Señor, perdóname y ayúdame a tener siempre presente que tú ves y estás conmigo. Y digo, no desde el miedo, sino desde la reverencia y la honra a ti, Señor. Ayúdame a comportarme debidamente. Y las veces que no lo he hecho, pues perdóname, Señor, aquí está mi corazón, y quita todo lo que esté mal. Si en mí hay envidia, orgullo, rencor, lo que sea, quítalo, que yo quiero vivir en temor tuyo. Aleluya. Todo lo que esté aquí y que no te agrade, sácalo, erradícalo de mí, Señor, que yo lo que quiero es obedecerte, honrarte. Damos gloria al Señor. Y mire, hermano, cuando usted vive en temor de Dios, que es algo que le debe pedir todos los días: Señor, pon tu temor en mí, pon tu temor en mí, pon tu temor en mí. Mi hermano, las puertas se van abriendo, las puertas de la bendición de Dios se van abriendo. Somos nosotros los que salimos ganando. A nosotros nos conviene vivir en temor de Dios, y bueno, sobre todo Dios es honrado y glorificado, pero nos conviene a nosotros, hermanos. Entonces Dios le invita: ¿le ha faltado a usted el temor? Hoy venga y dígale: Señor, perdóname y ayúdame a vivir en temor, a examinar antes de hablar, antes de hacer, y que yo viva en esa sujeción a tu voluntad, para que llegue yo un día contigo al reino de los cielos. Hermanos, si alguien quiere pasar aquí al frente, vamos a orar por usted. Vamos a pedir al Señor obre misericordia en su vida y le dé de su gracia la respuesta y la victoria con la ayuda del Señor. Vamos a orar, hermanos, con la ayuda de Dios. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, la bendición tan maravillosa que nos has dado de estar aquí presente, Señor amado. Te suplico, Señor, que esta palabra penetre a lo más profundo de cada mente y cada corazón, Señor eterno. Perdónanos, Padre, porque muchas veces, Señor, sea con el pensamiento, con las palabras, de mil maneras, Señor, llega a faltar el temor tuyo, Señor, y es fácil ofender, es fácil pecar, es fácil fallar, pero en esta hora venimos a suplicarte que perdona nuestros pecados, perdona nuestras culpas, nuestros errores, todas aquellas cosas que hemos hecho mal. Señor, lávanos, límpianos, purifícanos, santifícanos y ayúdanos a hacer lo que es recto, agradable delante de ti, Señor eterno. Guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón, tómanos en tus manos, Padre mío, y ayúdanos. Pon tu temor en nuestro corazón, Señor, pon tu temor en nuestro corazón, y que tengamos una relación sólida, firme, estable contigo, no basada en el miedo, sino en la reverencia, en la honra, en la gratitud, en el amor hacia ti, Señor. Guarda nuestra vida, líbranos del mal, líbranos de pecar, guárdanos, Señor, en fidelidad hacia ti, Señor, y ayúdanos a hacer lo que es correcto, Padre. Ahora, Señor bendito, te suplico que nos tomes en tus manos, Señor. Danos de tu gracia y ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre bendito. Ahora, Señor, pues hemos de salir. Te ruego que tu palabra quede bien grabada en cada corazón, y que mientras, Señor, estamos distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.